separar de tu amor, de tu amor. Mi Señor, tu presencia es real. Jehová, Jehová, siempre reinará. Our God reigns. En la verdad y en espíritu te adoraré. Con todo mi ser Dios te alabaré. En mi corazón tú reinas, Señor, para hoy, para siempre. Entrego mi vida para tu voluntad. Nothing can separate me from the love of God, the love of God. Turn your ear and listen to us here. Yahweh, Yahweh, our God reigns. Para siempre reinará. Somos tuyos, somos tuyos, somos tuyos, Señor. Somos tuyos, somos tuyos, somos tuyos, Cristo. We belong to you, we belong to you, we belong to you, Lord. We belong to you, 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 Jesus. Nada me puede separar de tu amor, de tu amor. Mi Señor, tu presencia es real. Jehová, Jehová, para siempre reinará. Para siempre reinará. Para siempre reinará. Para siempre reinará. Bueno, ahora sí le damos lugar a Juan, que tiene un mensaje para compartirnos en esta noche, así que todo tuyo. Vamos a orar antes. Diego, te puedo pedir si podés orar para encomendar este tiempo al Señor. Muy bien, oramos. Señor, te damos las muchas gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de estar todos juntos, Señor, a través de la tecnología, pero unidos de corazón, Señor, con el sincero deseo de aprender más de ti, de abrir tu palabra y de recibir el consejo para nuestras vidas, Señor. Te pedimos que bendigas a tus siervos, Señor, a nuestro querido Juan, Señor, que tú lo bendigas ricamente, que tu Espíritu Santo, Señor, le guíe en toda la exposición, y también a nosotros, Señor, para estar atentos a la enseñanza y ser obedientes, Señor, y poder llevar a la práctica todo lo que aprendamos en esta noche. Pedimos tu compañía, tu guía, pedimos por cada uno de los jóvenes, los que están y los que aún no se han podido conectar. Te pedimos por cada uno de ellos para que tú derrames tus más ricas bendiciones sobre sus vidas. Señor, oramos con gratitud y dejamos todo en tus manos, orando en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Ahí está. Ahora sí. Bueno, buenas noches. Gracias, Jeremías, por la invitación. Ahí tuvimos, buscando el tema, habíamos hablado de cristología, pero como materia, Jeremías me decía que ustedes ya vienen estudiando la estructura de este tema, cristología, entonces me parecía más bien buscar una historia que refleje características del Señor específicas. Y buscaba entre las distintas historias, ya había una que me gustó mucho porque para mí, la verdad, me costó entenderla. Entonces digo, le voy a compartir a los hermanos una historia que a mí me gustó, pero también que tenía puntos difíciles para mí. Tal vez ustedes ya lo han visto, lo han resuelto como materia. Y esto se trata sobre la fe de la mujer cananea o la fe de la mujer sirofenicia. Por favor, hermanos, vayamos a Mateo capítulo 15, versículo 21. Mateo capítulo 15, versículo 21. Dice, Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y Jesús respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él, diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El mismo pasaje, hermanos, nosotros lo tenemos en Marcos 7:24, se los leo, y dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Marcos 7:24. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Entonces, esta historia está narrada, como muchas, en dos evangelios. En este caso, tenemos la pluma en Mateo y la pluma en Marcos. Y trata una historia que a mí me conmovió, pero también me preocupó, porque no tenía una respuesta. A veces nosotros como padres necesitamos tener una respuesta a las preguntas de mis hijos. Mis hijos ya son grandes. Emiliano 21 y Ezequiel tiene 20 y estudian la Biblia y me hacen preguntas. Y mis hijos no tienen la prudencia como tienen los hermanos de las iglesias que si yo no tengo la respuesta me esperan. Mis hijos me obligan a que le dé una respuesta. Entonces, yo digo, ¿cómo voy a responder si Emiliano me pregunta de esto? Y me preocupó porque al Señor, si leemos detenidamente, fíjense que acá se puede pensar que el Señor está haciendo discriminación. Entonces, ¿cómo puede el Señor hacer discriminación o acepción de personas? Hay algo que yo no he entendido, que seguramente no lo sé y no tengo la palabra adecuada para entender el concepto. Entonces clamé al Señor para poder entender esto. Y bueno, la explicación sería así. Dice Jesús saliendo de allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Nosotros sabemos que Tiro y Sidón está fuera de la geografía del territorio de Israel. El pueblo de Israel estaba ubicado geográficamente en una zona y Tiro y Sidón está fuera del territorio de Israel. Estos ejemplos, esto es un ejemplo público donde el Señor sale de la zona
del territorio de Israel. Era un territorio gentil. El Señor dice, saliendo Jesús de allí, Marcos también lo menciona, había estado el Señor con fariseos y maestros, discutiendo sobre por qué habían sido acusados sus discípulos de que no respetaban y quebraban la tradición de los ancianos porque comían sin lavarse las manos. Y el Señor llega a tratar de explicarles que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que está en el corazón. Apaga tu micrófono. Y el Señor sale de allí y se va a la región de Tiro y Sidón. Marcos dice que el Señor va ahí porque dice, entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. El Señor sale del territorio de Israel, se va a la tierra de Tiro y Sidón, a una casa de alguien que tal vez lo conocía para encontrar un momento de descanso. Yo tomo las palabras de Marco y dice, Marcos 7:24, no quiso que nadie supiese que estaba en esa casa, pero no pudo esconderse el Señor. Fíjese que el Señor buscó un momento de estar en tranquilidad. Y estamos hablando de nuestro Señor, es decir, que el Señor se cansa. A veces nosotros, después de trabajar o estar en ministerios o de distintas maneras, llega un momento que necesitamos un descanso y un reposo. Y el Señor fue a este lugar a buscar ese descanso. Pero no lo logró. Dice, porque una mujer se dio cuenta y se enteró que se fue allí el Señor. Ahora mi pregunta es, esta mujer es sirofenicia, dice Marcos. Es por cultura gentil, dice el versículo 26, la mujer era griega, es decir, su cultura era griega, y sirofenicia de nación, es decir, que era gentil la mujer, como nosotros. Yo soy cordobés, argentino, soy un gentil como ella. Nosotros. El Señor se fue a un territorio gentil y esta mujer, griega, sirofenicia, se entera que el Señor Jesús está allí, en su tierra. Muy raro porque algunos escritores dicen que este es uno de los casos públicos que el Señor sale de la tierra de Israel. Son contados con los dedos, ¿no? Y esta mujer dice, este joven llegó a mi tierra. En otras versiones habla de la vecindad, es decir, que estaba en el barrio, en el pueblo de la mujer. Y esta mujer va a la casa del Señor, donde estaba el Señor Jesús. No se sabe precisar en qué momento la mujer va a la casa. En una de esas, cuando el Señor sale, pero otros maestros escribieron que tal vez la mujer se enteró cuando el Señor estuvo por entrar a la casa, así que ella va corriendo al Señor y comienza a implorarles desde la calle. Ahora lo que me llama la atención es esto. ¿Cómo se entera? ¿Cómo se entera la mujer? Aparte, el Señor Jesucristo era un joven de 30 y tantos años, era un hebreo. Ella era una cananea, estaba en un territorio donde eran enemigos estos pueblos. Pero la mujer deja atrás, cuando va a suplicar, cuando va a rogarle al Señor, ella deja atrás quién es, su ideología, su religión, deja atrás sus creencias, deja atrás su patria, deja atrás su bandera, porque había por sobre todas estas cosas, había algo más importante, su hija. Su hija estaba enferma. Y esta mujer va y dice, Mateo 15:22, fue donde él estaba y clamaba. Edith Carballosa dice que el original habla de un ruego continuo, a gritos, era un clamor a gritos, esta mujer desesperada, y dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En otra versión dice, mi hija está poseída por un demonio y sufre terriblemente. Acá Mateo habla de un tormento de un demonio, pero otra versión en inglés habla de que la hija está poseída y sufre terriblemente por la presencia del demonio en la vida de ella. Entonces, a mí me llama la atención muchas cosas. Primero, cómo
esta mujer se dio cuenta de que su hija estaba poseída. ¿Cómo se dio cuenta? Porque la posesión existió en los tiempos de Jesús, existió antes y existen hoy. Hace muy poquito en mi iglesia me llama una persona que encuentra mi teléfono por las redes, me llama desesperada este hombre, dice, mi esposa está poseída. Yo le digo, ¿quién es usted? Me dice, usted es Juan de Enardi, dice, encontró mi teléfono, necesito ayuda porque mi esposa está poseída. Dice, y le digo, Señor, ¿cómo lo sabe usted? Dice, mi esposa yo la llevé a 38 análisis clínicos, psiquiátricos y psicológicos. Dice, primero creía que era una enfermedad, dice este hombre. Pero a mi esposa le comenzaron a suceder casos que la ciencia no pudo explicar, que la psiquiatría ni la psicología pudo explicar. Y llegó a la iglesia. Entonces comencé a hacerle preguntas a este señor y digo, aparentemente sí puede ser posesión. Y bueno, lo invitamos a nuestra iglesia. Esto fue ahora, hace muy poco, y pudimos predicarle del Señor, y esta mujer hace profesión de fe. Por supuesto que el resultado, después que ella acepta a Cristo, es totalmente diferente. Ustedes conocen ya de esto, cómo quien se acerca a Cristo su vida cambia. ¿Cómo se dio cuenta esta mujer que su hija estaba poseída? Hace unos años atrás, una compañera estaba haciendo un curso de auditoría y una compañera que no me conocía me dice, Juan, dice, yo veo que hablas de la Biblia, de Jesús, dice, ¿vos participás en una iglesia? Sí, digo, yo voy a una iglesia cristiana. Dice, te quiero contar que mi mamá está poseída hace 40 años. Digo, pero ¿cómo sabes que está poseída? ¿Vos has ido a una iglesia? No, dice, yo no voy a la iglesia, pero mi mamá está poseída, dice. Entonces, ¿cómo sabe? ¿Cuál fue la convicción de que esta mujer, cuáles son las señales? De alguna manera, la gente se da cuenta de que no es una enfermedad común. De alguna manera es característica. Yo tuve compañeros de trabajo que las esposas me llamaron y dicen, mi marido en algunos momentos del día no es mi esposo. Está el cuerpo de mi esposo, pero no es mi esposo el que está ahí. De la forma que me mira, de la forma que habla, de la forma que reacciona. Entonces la posesión existió antes de Cristo, en el tiempo del Señor, y existe aún hoy. Y así como esta mujer que se dio cuenta de que su hija estaba poseída por un demonio, hoy hay casos, como les nombré, y ustedes tal vez conozcan muchos otros, que la gente se da cuenta. Y no son cristianos. La gente se da cuenta. Ahora hay un hecho que yo les he sabido compartir con ustedes, una realidad, que si estoy equivocado, luego yo estoy dispuesto a cambiar de opinión ante una demostración bíblica. Pero yo no veo en la Biblia antes de Cristo evidencia de que un profeta, un patriarca, un sacerdote haya podido liberar a una persona poseída. Tal vez no he estudiado bien la palabra, pero yo no veo evidencia de que antes de Cristo ha habido liberaciones. Cuando el Señor vino y comenzó a dar vista a los ciegos, a que los paralíticos puedan caminar, también Él liberó a personas poseídas. Porque esas son parte de las acciones que haría el Mesías. Está profetizado en Isaías que el Mesías haría esto. Y lo que me llamó la atención, que el pueblo de Israel, cuando vio que el Señor Jesús comienza a dar libertad a personas poseídas, el pueblo de Israel dice, nunca se vio cosa semejante en Israel. Ahí hay una evidencia escritural que el pueblo de Israel se sorprende de que nunca en Israel se había visto un caso como estos. Cuando el Señor está en una sinagoga, allí con los rollos de la ley, donde hay alabanza, donde hay lectura, ahí había un judío poseído que se manifestó y el Señor le da libertad a ese hombre. La gente que estaba allí dice, ¿qué nueva doctrina es esta?
que aún los demonios obedecen la voz de un hombre. Es decir, por estas evidencias, hermanos, podemos llegar a pensar que no ha habido antes de Cristo liberaciones y que comenzaron con Jesús. Ahora, si esto es así, hermanos, si esto es así, la posesión demoníaca antes de Cristo era irreversible. Una persona poseída, hermanos, no tenía posibilidad de ser curada o de ser ayudada. Ni por profetas, ni por patriarcas, ni por sacerdotes. No había posibilidad. Si el demonio por voluntad propia no salía, esa niña, ese joven, ese adulto, ese anciano no podía ser ayudado. Entonces, para esta mujer sirofenicia, para esta mujer cananea, la situación de su hija era irreversible, era incurable. No sabemos la edad de su hija. Habrá sido una preadolescente, habrá sido una niña, habrá sido una joven. Pero esta mujer está desesperada. Miren, hermanos, esta mujer no es una adoradora de Jehová. Esta mujer era griega y por ser griega tenía muchos dioses. Era sirofenicia, era cananea, así que tenía una gran variedad de dioses a quien adorar, pero que no eran verdaderos. Esta mujer, antes de ir a Cristo, ha ido a sus dioses, a los dioses de su familia, de su padre que ella adoraba, y clamó para que le ayuden a sus hijas y no le pudieron ayudar. Ella pudo reconocer que los dioses de su padre, los dioses de su esposo, los dioses de su familia, los dioses de su vecino, las dioses de su comarca y la de su pueblo, aunque tenían ojos no veían, aunque tenían boca no hablaban, aunque tenían oído no escuchaban, y aunque tenían manos no podían ayudarles. Los griegos, los dioses del Olimpo, el gran Zeus, no pudo ayudar a su hija. Me llamó la atención que esta mujer pudo reconocer que su hija estaba poseída por un demonio. Ustedes saben, hermanos, que en la mayoría de las posesiones los demonios tratan de que sus víctimas no se enteren de que está poseído. Pero cuando la posesión lleva mucho tiempo, los demonios es como que se ceban de la situación, se sienten dueños y comienza la manifestación. Esta mujer no le cabía duda de que su hija está poseída. Ahora me llama la atención también, hermano, ustedes pueden levantar la mano y hacer preguntas. Jere, ¿se puede? Si ustedes quieren interrumpir y agregar, levanten la mano y Jere les quita el mute. Me llama la atención que esta mujer va a Jesús. ¿Cómo se enteró que Jesús podía curar esta situación? Ella vivía fuera del territorio de Israel. Fuera, ¿eh? Pero alguien le contó a esta mujer. Le dice, me imagino, voy a tratar de imaginarme cómo fue. Tal vez esta mujer, alguien le dice, mira, me he enterado que en los hebreos hay un joven de tantos años, 30 y tantos, que tiene la capacidad de dar vista a los ciegos. Los ciegos pueden ver. Y también los paralíticos pueden caminar. Y hay algo increíble que nunca vio nadie. Ese joven puede dar libertad a los que están poseídos. Entonces esta madre, cuando escucha de eso, ¿cómo puede ser? Entonces esta madre, cuando escucha que por primera vez existe esta posibilidad, esta mujer desesperada va a donde Cristo. Gracias al Señor se entera que el Señor fue ahí. El Señor buscó un momento de reposo, dice Marcos. Pero el reposo es interrumpido por esta madre desesperada. Llega a la casa y la mujer empieza a gritar. Imaginémonos que tal vez sea cuando el Señor estaba en la casa y comienza a clamar desde afuera. Y fíjense que ella le dice, Señor, hijo de David. La expresión Señor en la Biblia, para nosotros en Córdoba, nosotros le llamamos Señor a una persona porque es una expresión de respeto, ¿no? Pero acá Señor es un título
para Dios. Es una forma de referirse a Dios. Es un nombre divino. Esta mujer se da cuenta que el Señor no es un sacerdote, no es un maestro, es Dios, porque el título ese es Dios. Y después dice, coma, hijo de David. No está hablando que solamente es un descendiente de David. La expresión hijo de David es una referencia al Mesías de Israel. Me llama la atención el conocimiento que tiene esta mujer. Porque esta mujer, el que le contó a ella, le dijo, el Mesías de los hebreos ha venido y el Mesías de los hebreos está bendiciendo a los hebreos. El que le contó, o quien le contó a esta mujer, le contó la verdad. El Mesías, mire, hay pasajes en la Biblia donde dice que la gente comenzó a creer que Jesucristo era el Mesías de verdad. Porque en la Biblia estaba escrito que el Mesías haría tantas cosas, o cuáles cosas, que la hacía Jesús. Dice que la gente empezó a decir, cuando venga el Mesías, supongamos que este joven no es el Mesías, cuando venga el Mesías, ¿tendrá la capacidad de hacer los milagros que hace este muchacho? La gente comenzó a creer, y uno de ellos creyó que realmente Jesús era el Mesías, y le lleva y le cuenta a la mujer, el Jehová de los ejércitos ha tomado forma de hombre y ha venido a su pueblo. Y es ese joven de 30 y tantos años. Mesías es Dios hecho hombre. Juan escribió, todas estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo. Cristo es Mesías, coma, Hijo de Dios. Y ahí la expresión Hijo de Dios hace una referencia de una naturaleza divina. Quien le llevó el mensaje a esta mujer era un creyente de que Jesús era el Mesías. Por eso la señora, con mucho respeto y atino, dice, Señor Hijo de David. Y Señor es una expresión, una alusión a Dios, el Mesías. Ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El clamor de esta mujer fue permanente, permanente, permanente y permanente. Ahora también me llama la atención de que en el versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra a ella. Y esa es la primera frase que a mí me duele, ¿no? Me dolió. Porque Evi Carballosa dice que su clamor era un llanto continuo. ¿Usted sabe lo que es tener a la puerta de la casa a una persona que clama y llora? Pero dice Jesús no le respondió palabra a la mujer. ¿Por qué el Señor hizo silencio? Primera pregunta. ¿Por qué el Señor no la ayudó? Ella estaba en el barrio, era el barrio de ella. Cuando ella clamaba en la puerta, sus vecinos eran enemigos del pueblo de Israel. Sus vecinos le habrán dicho, ¿qué estás haciendo, mujer? Él es un hebreo. ¿Qué estás haciendo, mujer, en clamarle a él para ayudar a tu hija si nosotros tenemos nuestros dioses? Te estás humillando, lo que estás haciendo es algo de humillación para ti, te estás rebajando en tu condición. Tú eres una griega, eres una sirofenicia, no estás haciendo quedar mal a todos en el barrio. El Señor hizo silencio. El Señor hizo silencio. Y a mí me dolió esto, porque el Señor no es así. El Señor no es así. Dice, pero Jesús no le respondió palabra, el versículo 23. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Esta es la segunda cosa que de las expresiones me llama la atención. Acá cuando dice discípulo, estaba Pedro, el apóstol, estaba Juan, estaba Lucas.
estaba el hermano del Señor, Santiago, Jacobo, los grandes escritores que nosotros amamos. Acá estaba Juan, el tierno Juan. Pero mire lo que dicen los discípulos. Despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Por qué los discípulos no dijeron, Señor, ayúdele? Mírela a esta mujer, por favor, usted ha curado a tantos, ayúdele a esta mujer. ¿Por qué Juan, por qué Pedro no le dijo, Señor, por favor, ten misericordia de esta mujer? Mire cómo llora, mire cómo clama. Ayúdele, Señor. ¿Por qué el Señor no le ayudó? ¿Por qué los discípulos saben lo que quiere decir esto de despídela? Los discípulos fueran muy duros porque dice, la expresión de despídela está referido a esto. Señor, dile que se vaya. Viene detrás de nosotros haciéndonos quedar mal. Es un espectáculo feo, Señor Jesús. Maestro, dígale que se vaya. Usted ordénele que se vaya. Ningún discípulo le pidió que la cure. Ningún discípulo pidió misericordia por esta mujer. Ningún discípulo tuvo la compasión por esta niña que estaba poseída. Y yo dije, ¿por qué? Porque cuando ahí habla de discípulos está Juan, está Pedro, está Lucas, está Santiago, están los grandes hombres de amor. ¿Por qué? El Señor no le responde, que me dolió a mí. Digo, hay algo que yo no sé. ¿Por qué el Señor hace silencio? 2, ¿por qué los discípulos son tan duros con esta mujer? Hay un detallito, hermanos. Hay un detalle ahí. Equivocadamente, muy equivocadamente, había un concepto en el pueblo de Israel de que los gentiles, de aquellos que eran extranjeros al linaje de Abraham, nosotros éramos seres aborrecibles y despreciables. Ningún hebreo consideraba a un extranjero como un ser igual a ellos. Esta es una idea equivocada. Pedro, Juan, Lucas, Santiago, los grandes apóstoles que nosotros amamos. Juan habla en sus escritos y dice, queridos hijos, hijitos, amados, así se refiere Juan. Y acá no vemos un gesto de amor por parte de Juan. Porque había una idea equivocada en el pueblo de Israel. Ellos pensaban que los gentiles, los paganos, eran gente despreciable y aborrecible. Y el Señor conocía esto. Y fíjense que el Señor no les reprende, no los corrige. ¿Por qué no los corrigió? ¿Por qué no los reprendió el Señor? Porque había una idea. Todavía no era el tiempo de corregir esta idea equivocada. Miren, ustedes recuerdan en Hechos capítulo 10 y 11, ustedes cuando yo hablo de Hechos capítulo 10, nos vamos rápidamente a la casa de Cornelio. Ahí Pedro estaba en Jope, en la casa de Simón. El Señor hace descender un lienzo con distintos animales y el Espíritu Santo le dice, Pedro, mate y come. Dios le ordenó que mate y come. Y Pedro dice, no, mis labios no han comido jamás esas cosas inmundas, no, jamás comería eso. Lo que Pedro todavía no sabía, que esos animales, esos elementos sí se podían comer. Con Cristo las cosas cambiarían y ya habían cambiado. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro, che, Pedro, hay alguien que va a venir, que va a golpear la puerta, los envío yo, vienen de la casa de Cornelio, por favor, ellos te van a pedir que vayas a la casa de Cornelio. Y Pedro, anda a la casa de Cornelio, le dice el Espíritu Santo, anda, me dijiste que no arriba en el techo, cuando te dije que comí, me dijiste 3 veces que no, ahora tenés que ir a la casa de Cornelio. Yo te mando, Pedro, Pedro no quería ir a la casa de Cornelio. ¿Por qué? Por esta ideología.
Porque Cornelio era un centurión, una persona importante, todo lo demás, pero era un gentil. Aborrecible para Pedro. Pero como el Espíritu Santo se lo había recalcado y le había ordenado, Pedro tiene que ir. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, estaba Cornelio, su familia, sus amigos, eran un montón, dice la Biblia. Pedro oraba. Pedro ofrendaba. Pedro era un creyente, pero no era salvo. No era salvo Cornelio. Perdón, Cornelio no era salvo. Cuando Pedro busca a unos testigos judíos, van a la casa de Cornelio, entra Pedro. Si Pedro no se quería juntar con Cornelio porque era un gentil, imagínense cuando llega y están todos los gentiles allá adentro. Y Pedro, con toda su delicadeza y franqueza, dice así en el versículo 28 del capítulo 10 de Hechos: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, habla de él, juntarse o acercarse a un extranjero. Este texto que nos duele cuando lo dice Pedro, pero Pedro tenía este concepto como el resto de los judíos. Estar cerca, hablar o juntarse con un extranjero era algo asqueroso. Pedro entiende la enseñanza del manto que desciende con los animales. Y Pedro dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Lo entiende Pedro? Pedro predica el evangelio en la casa de Cornelio. Los que están ahí, Cornelio y la gente, aceptan y creen el mensaje y el Espíritu Santo desciende en ellos, ustedes conocen, comienza a hablar en lenguas. Las lenguas tuvieron propósitos. Pero para Pedro y los testigos judíos que estaban con Pedro, las lenguas eran un testimonio, una prueba de que Dios estaba salvando a los gentiles, como sucedió en Pentecostés. Porque si el Espíritu Santo descendió para salvar a los hebreos en Pentecostés y las lenguas fueron la evidencia, ahora en la casa de Cornelio también los gentiles estaban siendo salvados de la misma manera que los hebreos. Para Pedro esto fue una evidencia. Se le hace el clic a Pedro en la cabeza y dice, Dios, el plan de Dios es salvar también a los gentiles. Pedro recuerda las palabras de Cristo cuando dice, cuando el Señor Jesús ascendió, esto en la casa de Cornelio, estamos hablando de bastante tiempo de que el Señor ascendió desde el Monte de los Olivos. El Señor le dijo cuando ascendió, id y predicad el evangelio ¿a quién? A todas las naciones, a todo el mundo y hacer discípulos de ellos. Jesucristo le había dicho que ellos prediquen el evangelio a todas las naciones. Y cuando habla a todas las naciones, dice, ser testigo de mí. Dice, ser testigo, Jerusalén, Judea, hasta ahí estaba bien. Samaria, territorio gentil, el resto del mundo. Señor Jesús se lo dijo. No sé qué habrán pensado los discípulos cuando el Señor le dijo esto. Pero ahora Pedro en la casa de Cornelio, Dios esperó el tiempo, Dios esperó el momento para corregir esta idea equivocada y hacerle entender el plan de Dios, que Pablo luego le dice a Timoteo, el anhelo de Dios, el deseo de Dios, es que todos sean salvos, todos los hombres sean salvos. La salvación del Mesías, la salvación del Cristo es para todos los hombres, no importa su raza, su nación, el lugar donde hayan nacido. El amor de Dios es abundante para todos. Pedro lo cree recién ahí en la casa de Cornelio. Luego Pedro va a Jerusalén. Y ahí estaba Juan, Lucas, Santiago, el resto de los apóstoles, y pelean con Pedro. Le dice, ¿qué hiciste, Pedro? Fuiste a la casa de un gentil y había muchos gentiles, ya nos enteramos. ¿Qué haces vos en la casa de un gentil? Ellos son inmundos y aborrecibles para nosotros. Y Pedro dice, muchachos, ustedes tienen razón, pero Dios me ha mostrado algo maravilloso. Yo no lo puedo creer, dice Pedro. Pero las lenguas que hablamos nosotros, las maravillas de Dios en Pentecostés se han manifestado en la casa de Cornelio. Eso significa, muchachos, y ahí estaba Lucas, y abre los ojos Lucas, y abre los ojos Juan,
que Dios está salvando a los gentiles. Y me imagino a Juan que se habrá agarrado la cabeza y dice, no puede ser, no puede ser. Y ahí le caen las fichas. Con razón, cuando el Señor nos envió a nosotros de 2 en 2, dijo, vayan primero a las ovejas de la casa de Israel. Id antes, le dice. Si le dijo id antes, ¿por qué habría un id después? Y ahí le cae la ficha. Pero ahora volvamos a Mateo 15. Pero acá en Mateo 15 todavía ellos no entendían. Y fíjense cómo es Dios. Cómo es nuestro Dios prolijo. Cómo es nuestro Dios que planea todas las cosas y que da tiempo, cada cosa a su tiempo, porque el Señor Jesús respeta esto. ¿Por qué el Señor no hizo un ministerio entre los gentiles? ¿Por qué cuando Él vino no hizo un ministerio contra los gentiles? No era el tiempo, hermanos. No era el tiempo todavía. El plan de Dios es que todos seríamos salvos. Por eso, si nosotros ahora estamos leyendo la Biblia, que esta Biblia, la iglesia nació siendo judía, y estamos leyendo una escritura judía, ¿por qué nosotros los gentiles estamos abrazando la fe del Mesías de los hebreos? Por el amor de Dios, que inició en la casa de Cornelio, ese plan de Dios. Pero acá en Mateo capítulo 15 todavía no era el tiempo para que Pedro, Juan, Lucas y el resto de los apóstoles lo supiesen. El silencio del Señor. Por eso los apóstoles dicen, despídela, pues está voz tras nosotros. No era el tiempo, hermanos. Si nosotros habríamos estado en ese tiempo, nosotros habríamos sido despreciados por ellos. Porque todos pensaban igual. Pero fíjense cómo es la vida, hermanos, ¿no? Nosotros que no tenemos en nuestras venas el linaje de Abraham, somos los que levantamos la voz en este mundo y predicamos el evangelio del Mesías de los hebreos. Y creo, hermano, que somos la voz más numerosa. Pero ya llegará el tiempo para que este pueblo que inició, el pueblo hebreo, predicando del Mesías, porque la iglesia comenzó siendo hebrea, ya llegará el tiempo que los hebreos predicarán con fuerza del Mesías que vino a salvarnos. A todos, ¿no? Y dice el 15:24, la mujer clama y ruega, y él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Silencio del Señor. Los apóstoles dice que la echen y no le ayuda, algo muy duro. Y ahora el Señor dice esto, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¡Qué dolor, hermano! ¡Cuánta humillación para esta mujer! Pero no de parte del Señor, porque el Señor no humilla. Si esto sucediera hoy, hermanos, ya sería denunciado el Señor Jesucristo. Ya habría sido denunciado. Yo pensaba, el Señor está haciendo acepción de pueblos. Pero no puede ser que el Señor haga acepción de pueblos, porque en Apocalipsis capítulo 7 vemos que la multitud de salvos es de todo linaje, pueblo, lengua y nación y raza. No puede ser. No puede ser que el Señor haga acepción de personas, porque en Santiago dice que no debemos hacer acepción y el Señor no se niega a sí mismo. Yo digo, a mí me falta aprender. Pero el Señor le dice, querida mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué quiere decir esto? Gracias a Dios por los escritores. Miren, Mateo 10:5 dice, a estos 12 envió Jesús, estos 12, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entráis, sino id
sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a la casa de Israel decir y predicar el reino de los cielos se ha acercado. Y se ha acercado el reino porque el rey de ese reino se ha acercado. El Señor también, cuando los envió de dos en dos, los envió a las ovejas perdidas. Primeramente, ¿no? Acá le tiene que haber llamado la atención a los discípulos cuando le dijo, sino id antes. Si hay un antes, hay un después. Gracias a Dios porque Pablo escribió en Romanos capítulo 15, versículo 8, y hay muchos versículos, pero para simplificar yo me quedo con este. Romanos 15, 8 dice, les escribe Pablo a los hermanos que están en Roma, y les dice, pues os digo que Cristo Jesús, el Mesías Jesús, dice Pablo, ¿no? Vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Hay otra versión que dice, Cristo ha venido a ser un siervo de los judíos, de parte de la verdad de Dios. Pablo dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Circuncisión está hablando del pueblo circuncidado, que son los hebreos. Estaba escrito, hermanos, que el Mesías vendría primeramente y sería un siervo, estaría al servicio del pueblo de Israel. Estaba escrito. Porque había dos propósitos. Romanos 15:8, para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Estaba escrito, por eso el Señor Jesucristo dice, yo he venido primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso el Señor cuando envía de dos en dos dice, id. Y a dos, primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel y decidle, el reino de los cielos se ha acercado. Esa expresión quiere decir, el rey está aquí con nosotros, con ustedes. El rey vino al pueblo. Dice que vendría primeramente, el Mesías sería un siervo de los judíos para mostrar la verdad. ¿Qué verdad, hermanos? De lo que se escribió en los 39 libros de la Tanaj del Antiguo Testamento es verdad. De lo que se escribió, de lo que escribió Isaías, de que el Mesías nacería de una virgen, es verdad. El Mesías vino para decirle los 39 libros de la Tanaj, los 39 libros del Antiguo Testamento, los que escribieron esos hombres, es verdad, porque estoy aquí. Se escribió que el Mesías daría vista a los ciegos y el Señor Jesús dio vista a los ciegos. Se escribió de que el Señor Jesús haría a los paralíticos saltar y los paralíticos caminaron y saltaron. En la Biblia dice Isaías que el Señor abriría las puertas de los que están cautivos en la oscuridad, los poseídos, y lo hizo. La Biblia decía que el Mesías predicaría la verdad de Dios y lo hizo. El Mesías fue un siervo y tuvo el servicio del pueblo de Israel para mostrar la verdad de que toda la historia confirma y se confirma en la persona de Cristo, que es el Dios hecho hombre. En Jesús se mostraba el Mesías, al Jehová de los ejércitos hecho hombre. Y dice, para mostrar la verdad. Él es la verdad. Y para confirmar las promesas hechas a los padres. En aquel monte, cuando Abraham llevó el cuchillo, tuvo Dios el cuchillo de la mano de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Jesucristo le dice, porque no te detuviste, porque ofreciste a tu hijo, porque me fuiste fiel, yo te digo que un descendiente, una simiente, un descendiente de tus grandes familias descendientes sería el que traería bendición a las naciones. Dios le prometió a Abraham que de su descendiente habría un descendiente que traería bendición y lo vino a confirmar. Dios le prometió a David que nunca ninguno de sus descendientes se dejaría sentar en el trono.
y que uno de sus descendientes sería el rey y el Mesías, y lo cumplió. Se lo prometió Moisés y lo cumplió. El Señor Jesucristo vino a ser un siervo de Israel para mostrar la verdad y para decirle que lo que había prometido Dios es verdad. Un plan, hermanos, un plan de salvación, un plan de redención, un plan de amor, pero que tiene etapas. Etapas. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otra versión dice, yo he sido enviado únicamente, solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque había un plan de Dios. Mostrar la verdad y confirmar las promesas. Entonces ella vino. Ella entiende, ¿sabe lo que ella entiende, hermanos? Que el Mesías fue enviado a Israel. Ella lo entiende. Ella entiende que este gran hombre, que este Dios hecho hombre vino a su pueblo que lo adoró por tantos años, a su pueblo que habló de él por tantos años, al Dios de los hebreos. Esa mujer lo entendió. Pero no se va, hermanos, ¿no? Una madre desesperada que tiene a su hija enferma, no se va, ¿eh? No la detienen las palabras, no la detienen la humillación, no la detuvo las palabras del Señor. ¿Y qué hace ella? Ella entiende que el Mesías, el Señor no le dice, no te voy a ayudar. Es muy sabio el Señor. El Señor te dice, no debo ayudarte. El Señor le cuenta el plan, su plan. Yo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Ella lo entiende. Pero ella no se va, ella se postró ante él, se humilla aún más y le dice, Señor, socórreme. Dos palabras. Le vuelve a llamar Dios con un respeto que esta expresión, Señor, la dijo Pablo cuando se cayó del caballo y el Señor Jesús le habló. Señor, socórreme. ¿Por qué esta mujer no se va? ¿Por qué no se fue esta mujer? Porque creía en Cristo, tenía una fe, hermanos, que no estaba en el pueblo de Israel. ¿Por qué esta mujer no se va? ¿Lo había visto alguna vez? ¿Esta mujer vio algún milagro de él? No sé. Y si no lo vio nunca, esta mujer creyó sin haber visto. Esta mujer no se va porque ella entiende que este joven humildemente vestido tiene el poder para darle libertad a su hija. Esto es fe. Ella se postra a los pies del Señor por fe y por amor. No solo amor por su hija, no solamente desesperación por ayudar a su hija. Ella no se va porque confía en él. Porque ella está creyendo que este muchacho tiene el poder para ayudarla. Fe, hermanos. Tal vez esta mujer no vio un milagro de Jesús. Pero la fe, había algo en ella que le hacía creer firmemente de que ese joven le ayudaría. Se postra aún más y con un respeto profundo le dice, Señor, socórreme. Como lo dijo Pedro cuando se hundía en el agua. Una expresión breve, corta, pero que tiene una profundidad. Es el auxilio de una madre que pide ayuda por su hija. Nada ni nadie pudo ayudar a esa madre. Nada ni nadie. Pero ella está convencida de que ese joven humildemente vestido tiene el poder de ayudarla. Y el Señor que le responde, mira hermanos, versículo 26 le dice, respondiéndole él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sabe cómo me dolió cuando leí eso? Le digo, Señor, usted que es tan educado, tan prudente, la mujer está a los pies
derramando su corazón y su alma, y usted le responde así, Señor. Pero yo confío que mi Señor ahí no fue irreverente ni irrespetuoso con ella, porque nunca no ha sido así. Digo, hay algo que yo todavía no conozco, ni puedo interpretar correctamente. El Señor, hermanos, utiliza una expresión cariñosa y le lleva al plano de un hogar. Porque dice, no está bien tomar el pan. ¿Qué es el pan? El pan es Él. El pan son sus milagros. El pan es la capacidad de salvar y de curar a su hija. El pan es Él. No está bien tomar el pan y la bendición que trae este pan de los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Los hebreos. Y echarlo a los perrillos. Yo digo, perrillos no son perros, dije yo. Debe ser que una traducción, pero sí, perrillos son perros, hermano. Digo, el Señor le dijo perro a esta mujer, hermano. Pero tiene que haber un significado tierno en esto, y lo hay, hermanos, porque estos perrillos no son los de la calle, son las mascotas que están en los hogares. En mi casa no tenemos perritos. En mi casa tengo un erizo y un cobayo llamado Puki. Puki se llama el cobayo y el erizo se llama Puki. El erizo es muy frío, muy friolento como yo. Le hemos comprado una resistencia que le da la temperatura justa para su cuchita. Es decir, que el erizo ahora tiene calefacción central. Tiene más calor que yo en mi casa, el erizo en una cucha. Y el cobayo, hermanos, lo alzamos. Tanto el cobayo como el erizo, nosotros la Lili le cambia todos los días la colchita. Le cambia todos los días la colchita de su casa. El agua todos los días cambiada, tiene comida fresca. Yo sé que al cobayo le gusta el burrito, el que le echo el mate, entonces yo todos los días busco ramitas tiernas del burro y le doy al cobayo. Amamos a esos animalitos. Los perrillos aquí, hermanos, son esas mascotas amadas de la familia. Y el Señor con mucha inteligencia y con mucho cariño le dice así: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo, echarlo a los perrillos. El Señor le dice, yo quiero aclarar esto, el Señor no le dice, los hebreos están aquí y los gentiles están aquí. No, 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 no. Humanamente el hebreo no es mejor que un gentil. Humanamente el gentil no es peor que un hebreo. Ambos son pueblos amados. Lo que quiere decir el Señor, que ahora es el tiempo de los hebreos, pero luego vendrá el tiempo de los gentiles, donde ese pan abundante sería dado a los gentiles. Por eso estamos aquí nosotros, porque comimos de ese pan. El tiempo, el Señor le dice, no es que tú eres inferior a los hebreos, pero hay un plan, hay un tiempo. Y ahora es el tiempo de los hebreos. Pero una madre desesperada no se va fácilmente. Y ella le dice, sí, Señor. Este sí, Señor, en el versículo 27 es una aceptación de que lo que dice el Señor es verdad. Le creo, Señor. Todavía no es nuestro tiempo. Ese amor que usted tiene por su pueblo, esos milagros que usted ha hecho por ellos, serán hechos por nosotros. Pero mire lo que le dice la mujer. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Marcos lo dice así. Entonces ella dijo, sí, Señor, usted tiene razón. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos.
esta señora le está diciendo, va a llegar el tiempo donde habrá pan para nosotros, pero simultáneamente, cuando comen los hijos, caen miguitas al piso, y aún no siendo el tiempo para darle el pan a los perrillos, aún no siendo el tiempo, instantáneamente, simultáneamente los perrillos se alimentan de las migajas. El Señor le lleva a ella una imagen, una parábola, una figura de dicción, donde ella puede interpretar las palabras de Jesús. Recuerden el contexto de la ideología equivocada de los hebreos, de los discípulos. El Señor lleva una imagen tierna donde la mujer puede entender y sabiamente toma las palabras de Cristo y dice, pero aun cuando están comiendo los hijos en ese tiempo, los perrillos pueden comer de las migajas. Luego habrá pan para los perrillos. Pero en el mismo tiempo que comen los hijos, comen los perrillos en las migajas. Señor, yo no le pido el pan. Yo no le pido toda su fuerza ni todo su poder. Yo le pido una migaja de su poder. Porque una pequeña muestra de su amor es suficiente para curar a mi hija. Los discípulos escucharon esto, Lo escuchó Juan, Pedro, Lucas, Santiago, y pudieron comprender. Y el Señor le dice, oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe, no me pides el pan, me pides una pequeña migaja de mi poder. Tú crees, no siendo de mi pueblo, tú crees que yo puedo curar y salvar a tu hija. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y Marcos lo dice así. Me gusta también como Marcos lo refiere y dice, entonces le dijo, por esta palabra, versículo 29 de 7 de Marcos, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Cuando esta mujer vuelve, mire que le cree a Cristo, ¿no? Porque la hija no estaba con ella. Y el Señor le dice, tu hija ha sido liberada. Vuelve. ¿Y qué hace la mujer? Le cree a Cristo. Le cree. Y vuelve a su casa. Deja de suplicar. Esa palabra para ella fue suficiente y dejó de clamar. Y vuelve, esa es la fe de esa madre, que no era hebrea. Y cuando vuelve a su casa dice, halló que el demonio había salido. De alguna manera esta madre se da cuenta. Y a la hija acostada en la cama, la hija está descansando por primera vez desde la posesión. La hija se despertó en algún momento. Le dice, mamá, ya no hay más voces en mi mente. Mamá, soy libre. ¿Qué pasó, mamá? ¿Sabes una cosa, hija? Alguien me contó de que el Dios de los hebreos se había hecho hombre. Y le creí, hija, y fui donde él estaba. ¿No sabe, hija, que hay un plan? ¿No sabe que hay una esperanza para nosotros, hija? Porque ese joven no era un joven solamente, era el Dios de los hebreos hecho hombre. Y yo me refería a él con mucha educación y respeto. Él es el que te curó, hija. No te curó ni Zeus ni los dioses griegos. No te curaron los dioses fenicios, ni sirios, ni cananeos. Él te curó. Todas estas imágenes y estatuas que tenemos en casa no te curaron. Son falsos. Pero el Dios de los hebreos, yo lo vi, estuve con él y a sus pies me postré y lloré. Él te curó, hija.
Él te curó, hija. Y a pesar de que mis vecinos me decían que no haga eso, que era humillante, yo seguí porque había algo en mi corazón que me decían que ese joven era el verdadero Dios. Él te curó, hija. Pero ¿sabes una cosa? Él dijo algo que yo no esperé escuchar. Él dijo que habría un tiempo para nosotros, porque ese Dios que trajo bendición a su pueblo me dio la esperanza de que nosotros seríamos bendecidos, porque ese pan ahora es para los hebreos, pero hay una esperanza que ese pan sería para nosotros también. No sabemos más de la historia de esta madre ni de esta hija, pero queridos hermanos, esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Bueno, hermanos, esto es lo que quería transmitirle en esta noche. El amor de Cristo y la experiencia maravillosa de que quienes tienen un encuentro con Jesús, nuestra vida ya no vuelve a ser igual. Bueno, hermanos, gracias. Disculpe el tiempo, no sé cuánto tiempo hablé, pero gracias. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Bien, realmente hermoso el mensaje. Creo que hay las chicas que anotan, principalmente las que se ven y las que no se ven, seguro anotan. Florcita siempre anota, se resumen, y las chicas las veo siempre, Diego, Dado. Nos llevamos todos algo para reflexionar, desde dudas o inquietudes. No te vamos a tosigar hoy con las dudas e inquietudes, te las iremos enviando. Y si no, nos quedará el trabajito ahí con Diego y bueno, después le comentaré a mi papá para ir respondiendo. Muchas gracias, creo que de parte de toda la iglesia te damos muchas gracias por esto. Está siendo grabado, así que lo vamos a compartir en nuestro canal y también con otros, pues seguramente va a ser de bendición. Y nos llevamos mucho para reflexionar. Gracias, Juan, en serio. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Y bueno, despedirte si tenés que reunirte de vuelta con tu familia y nosotros vemos acá de continuar. Así que oramos, hermano. Padre Santo, Señor, es un privilegio, es un gozo, es una bendición abrir tu palabra y ser bendecidos con ella, Señor. Gracias por la exposición, gracias por tu espíritu obrando a través de nuestro hermano para que seamos iluminados, para que comprendamos el significado del texto, Señor, el significado claro que está allí, Señor, pero que muchas veces no acertamos a comprender por nuestras limitaciones. Sin embargo, tú capacitas hombres, capacitas siervos, Señor, para que compartan con nosotros y nos permitan llegar a esas verdades preciosas que tú has dejado. Que seamos bendecidos con este ejemplo de esta fe realmente que pocos podemos llegar a decir que alguna vez sentimos o tuvimos, Señor. La fe de esta mujer que se acercó a Cristo, que recibió promesas preciosas para el futuro, un futuro que hoy nosotros disfrutamos y que vio la bendición en su vida. Dios Santo, gracias. Gracias por todo lo que has hecho y gracias por este tiempo. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias, hermano.